Hola a todos, bienvenidos a otro seminario de Physics at Night. Eh, Hoy tenemos la segunda clase de agujeros negros con el profesor Cristóbal Corral. Y bueno, espero disfruten la sesión. Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias a todas y todos los presentes. Eh, la clase anterior estuvimos revisando eh, la geometría de hipersuperficies, que es algo que vamos a utilizar a lo largo de las tres clases que van quedando, tanto para la definición de cargas conservadas, que es lo que quiero comentar y explicarles el día de hoy, como también para los métodos euclidios, que probablemente vamos a ver la próxima semana. Eh, entonces, antes de hablar de cargas conservadas, es importante que estudiemos el principio variacional de relatividad general. Entonces, voy a comenzar por ahí. Principio variacional en relatividad general. Entonces, bueno, en relatividad general, como seguramente deben haber visto en alguno de los primeros cursos de relatividad que ustedes tomaron, la relatividad general, como muchas de las teorías en física, se puede describir a partir de un principio de acción. El principio de acción en relatividad general se conoce como la acción de Einstein-Hilbert, y es un funcional, eh, es un funcional de la métrica, de sus derivadas y también de segundas derivadas de la métrica. Eh, Se recordarán de sus cursos de mecánica clásica, que en general, si uno tiene un lagrangiano que depende de la posición y de las velocidades, uno encuentra que las ecuaciones de movimiento dependen de la aceleración. O sea, de un orden más en las derivadas que aquellas que aparecen en el lagrangiano. Ahora, en relatividad general sucede un accidente. La acción de relatividad general depende de segundas derivadas de la métrica y, a su vez, las ecuaciones de movimiento. Cuando uno varía el principio de acción de Einstein-Hilbert con respecto de la métrica, uno obtiene las ecuaciones de Einstein, y las ecuaciones de Einstein también son ecuaciones de segundo orden. Uno puede resolver las ecuaciones, sin embargo, uno puede mostrar que en realidad las soluciones a las ecuaciones de Einstein, si es que uno toma simplemente el principio de acción de Einstein-Hilbert, una solución a las ecuaciones de Einstein en realidad no minimizan la acción. Y no minimizan la acción porque en general queda dando vuelta un término de borde, que si yo impongo condiciones de borde tipo Dirichlet, es decir, que la variación de la métrica se haga cero en el borde, aparecen términos que dependen de derivadas normales de la variación de la métrica, que no puedo matar, no puedo hacer cero con condiciones de borde tipo Dirichlet. Entonces, para poder resolver este problema y poder conseguir que una solución a las ecuaciones de movimiento efectivamente representa un punto estacionario en la acción, lo que tenemos que hacer es suplementar la acción de Einstein-Hilbert por un término de borde, que es conocido como el término de borde de Gibbons, Hawking y York. Entonces, el día de hoy quiero comenzar por ahí, quiero comenzar con el principio de acción
de Einstein-Hilbert con el término de Gibbons-Hawking, y vamos a encontrar cómo la presencia de este último nos permite eliminar los términos que dependen de derivadas normales de la variación de la métrica y así poder formular un principio variacional con condiciones de borde de tipo Dirichlet y que esté bien puesto. Eso es el objetivo de la primera parte de esta clase. Entonces, la acción de Einstein-Hilbert es un funcional de la métrica que puede ser escrito como. Entonces, el principio de acción, que lo voy a considerar en principio sin el término de Gibbons-Hawking, y les voy a mostrar justamente este problema que aparece en el principio variacional. Entonces lo voy a escribir de esta forma, va a ser K, voy a trabajar en 4 dimensiones, 4x raíz de g por el escalar de curvatura de Ricci, en donde en mi notación kappa es 16 pi g a la menos 1, en donde g es la constante de Newton. Bueno, g es el determinante de la métrica y r es el escalar de curvatura de Ricci, que lo podemos escribir así. Entonces, para obtener las ecuaciones de movimiento, eh, realizamos o pedimos para obtener las ecuaciones de movimiento, realizamos variaciones arbitrarias con respecto de la métrica. Esto es, entonces variamos la acción y van a aparecer dos términos. X. Primero va a aparecer la variación del determinante de la métrica. Esto da un delta de raíz de g por r más raíz de g por delta r. Entonces, vamos a usar dos identidades. La primera es que, bueno, seguramente ustedes
lo demostraron también en algún curso de relatividad. eh, Usando que vamos a usar dos hechos. El primero, que la variación de la raíz del determinante de la métrica se puede escribir así: un medio raíz de g, g-1 delta g-1, o de manera equivalente usando el hecho de que la métrica inversa, si contraemos uno de sus índices con otro de la métrica, me da la delta, variamos ambos lados. Esto es equivalente a escribir lo mismo pero con un menos, y en donde delta ahora lo hacemos actuar sobre la métrica inversa. Bueno. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a utilizar. Y ahora también tenemos que variar el escalar de Ricci. Para ello, bueno, vamos a usar la definición que está acá. Entonces, son dos piecitas. Lambda, mu, lambda, mu. Entonces, esto me da delta G mu nu. Y esto simplemente lo voy a escribir como el tensor de Ricci. Y luego aparece un segundo término, que es delta R lambda mu lambda nu. Pero la variación de la curvatura podemos utilizar algo que se llama la identidad de Palatini. Entonces, usando esto junto con la identidad de Palatini, la identidad de Palatini me dice lo siguiente: que si tengo la variación de la métrica, digamos, lambda, mu, rho, nu, esto es dos veces nabla, y acá tenemos rho, delta, gamma. En mi notación, bueno, quizás lo podría escribir por acá. En mi notación, el Riemann se escribe así: lambda, mu, rho, nu, va a ser igual a parcial rho, gamma. El último índice del Riemann, el índice de forma, va al final de la conexión, en mi caso, en esta notación, lambda, mu, luego más gamma, vamos a decir lambda, sigma, rho, gamma, sigma, mu, nu, menos, y ustedes cambian rho con nu. Si utilizan esto y varían a ambos lados esta ecuación, van a encontrar lo que se llama la identidad de Palatini, y que me dice lo siguiente: rho, nu, lambda, mu. ¿Ok? Entonces, las cajitas significa que está antisimetrizado este índice con el último. ¿Ok? Entonces, para escribir el término que está acá arriba, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en donde diga rho, ustedes ponen lambda. Eso es todo. Entonces, de esta manera, y utilizando que, y esto lo vamos a usar más adelante, que también lo pueden demostrar a partir simplemente de la definición de la conexión en términos de la derivada de la métrica, que también seguramente lo conocen como los símbolos de Christoffel. O sea, la variación de la conexión, la manera en como yo me acuerdo es que
tiene la misma forma que la conexión, pero en donde ustedes vean parciales de la métrica, tienen que cambiarlo por derivadas covariantes de la variación de la métrica. ¿Ok? Es decir, toman lambda rho, y acá tienen lambda mu, delta g nu rho, más nabla nu, delta g mu rho, menos nabla rho, delta g mu. ¿Ok? Eso les sale si ustedes toman la definición, digamos, de la conexión en términos de las derivadas de la métrica y varían ambos lados, van a obtener un resultado como este. Eh, entonces, si utilizan eso, fíjense que este último término lo van a poder escribir como la derivada covariante de delta gamma, pero puedo integrar por partes y toda la contribución que viene de esta última pieza. En realidad va a ser un término de borde que ustedes lo pueden escribir en términos de delta gamma y posteriormente utilizan el teorema de la divergencia, que lo estudiamos en la última clase. Usan el hecho de que delta gamma lo podemos escribir de esta forma y van a encontrar que entonces encontramos que la variación de la acción de Einstein-Hilbert es, la variación queda lo siguiente. En el volumen, como integral de volumen, nm, queda de G por las ecuaciones de Einstein, por el tensor de Einstein, perdónenme, que es esto. Y las ecuaciones de Einstein son este tensor igual a cero, pero además, cuando utilizan el teorema de la divergencia, reemplazan lo que vale delta gamma, etcétera, etcétera, les va a quedar un término adicional que se ve así, menos sigma kappa, en donde sigma está relacionado a la norma del vector, que es normal al borde de la variedad, que lo denoto por parcial m, va a ser t3x raíz de h, y acá me queda algo como esto, n mu, nabla nu, delta g mu nu, menos g mu nu, n lambda, nabla, lambda, delta g mu nu. Entonces, las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Einstein, son R mu menos 1 medio G mu R igual 0. Entonces, cualquier configuración, cualquier métrica que satisfaga estas ecuaciones, entonces va a hacer que el término que es esta integral de volumen se haga 0. ¿Ok? Ahora, fíjense que el término de borde en general no es 0. Si yo impongo condiciones de borde tipo Dirichlet, entonces, sin embargo, para condiciones de borde
tipo Dirichlet, esto es que la variación de la métrica, o su inversa si quieren, en el borde sea cero, las derivadas tangenciales, por ejemplo, este primer término va a ser cero, pero las derivadas normales, que son las que aparecen acá, no tienen por qué ser cero necesariamente cuando yo impongo este tipo de condiciones de borde. Entonces eso es un problema, porque si yo tengo soluciones a las ecuaciones de movimiento que efectivamente hacen que el término de volumen sea cero, eso no va a representar un punto estacionario de la acción. La variación de la acción no necesariamente va a ser cero para soluciones de las ecuaciones de campo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, para condiciones de orden de tipo Dirichlet, la variación de la acción no es cero. ¿Ok? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista de mecánica clásica representa un problema, y el problema está enraizado en el hecho de que la acción de Einstein-Hilbert en general depende de eh, segundas derivadas de la métrica, y justamente tal y como está escrita la acción de Einstein-Hilbert en la diapositiva anterior, no tiene un principio variacional con condiciones de borde tipo Dirichlet bien puesto. ¿Ok? Entonces, esto lo notó Gibbons y Hawking. Anteriormente también había dado algunas pistas York, y propusieron modificar la acción de Einstein-Hilbert, agregando un término de borde. Entonces, para resolver este problema, podemos agregar un término de borde. Pues, si tomamos la acción entonces que teníamos anteriormente, era k, la integral sobre m de t4x raíz de g r, podemos agregar un término que tiene esta forma: 2 sigma kappa en dm de 3x raíz de h, y usualmente lo van a encontrar en la literatura con un K menos K0, en donde K es la traza de la curvatura extrínseca y K0 es, digamos, la traza de la curvatura extrínseca de algún background, de modo que cuando yo evalúe la acción en alguna configuración de vacío, como por ejemplo la métrica de Minkowski, entiéndase configuración de vacío no como las ecuaciones de Einstein en vacío, sino que una configuración que realmente hace que la acción, y cuando estemos hablando de termodinámica, la energía libre, sea cero, lo cual me va a permitir definir algo como un ground state de la teoría. Entonces, el hecho de agregar este K0 garantiza que, por ejemplo, si yo evalúo esta acción en Minkowski, Minkowski tiene escalar de curvatura cero, pero en general no tendría por qué la acción completa ser cero, porque la traza de la curvatura extrínseca de Minkowski no es cero, pero cuando agrego esta diferencia y donde diga K, pongo K0, entonces estos dos términos se cancelan entre ellos y la acción evaluado en la métrica de Minkowski efectivamente va a ser cero. Es básicamente poner un espacio de referencia con respecto del cual yo voy a medir. Ahora, agregar un background en general trae, puede traer problemas.
primero, poner un background. Esto es una métrica que no es dinámica, es decir, las variaciones de K0 son cero. Es parecido cuando ustedes están en electromagnetismo e incluyen, por ejemplo, una corriente externa. Entonces, en general, si tienen, bueno, menos un cuarto F mu, F mu más A mu, J mu, se van a dar cuenta que agregar J mu como una corriente externa, que no varía, eh, en general, ese término, el A mu J mu, rompe la simetría de gauge, excepto que uno pida ciertas condiciones adicionales sobre J, por ejemplo, que sea una cantidad que satisfaga alguna ley de conservación o algo de ese estilo. En este caso, agregar una métrica, digamos, no dinámica en la acción, también podría traer sutilezas de esa índole. Y más aún, hay algunos casos cuando uno quiere evaluar la acción Euclidean-Shell, en el cual encontrar el ground state, encontrar el vacío que yo le voy a restar, digamos, a la solución que quiero estudiar, no siempre es obvio encontrar el ground state, no siempre, o el background que le voy a restar a mi configuración para hacer de que esta cantidad sea finita. Espero quizás la próxima semana poder contarles una manera de hacer esta cuenta cuando uno está en ADS, de una forma que sea independiente del background, ¿ok? Vamos a ver si llego hasta allá. Por ahora vamos a mantener este casero, porque además me va a permitir obtener cargas en espacios que son asintóticamente planos, que sean finitas, ¿ok? Eh, entonces, mi misión ahora es contarles cómo agregar este término resuelve el problema de que la acción de Einstein-Hilbert conduce a estos términos de borde que en general no son cero cuando uno impone condiciones de borde tipo Dirichlet. Entonces, la variación del término de volumen ya la hicimos, entonces déjenme contarles cómo se trabaja con la variación de este término y mostrarles de manera explícita cómo cancela a este término que está acá. ¿Ok? Eh, entonces, variación del término de Gibbons, Hawking y York. Entonces, a todo este objeto lo vamos a llamar el término de Gibbons, Hawking y York. Eh, la variación arbitraria de Gibbons, Hawking y York nos entrega. Entonces, similar a lo que teníamos en el término de Einstein-Hilbert, van a haber dos variaciones. La primera variación es de la raíz del determinante de la métrica inducida y luego lo que está en el paréntesis. ¿Okay? Entonces, de I, de Gibbons, Hawking y York, me entrega un 2 capa sigma, la integral en dm de d3x, y acá dos términos. El primero, delta raíz de h por k menos k0, y luego la variación de lo que está dentro del paréntesis. Recuerden que k0 es una métrica no dinámica, entonces no varía. Lo único que cambia acá es k. Entonces el segundo término me queda raíz de h por delta
K. ¿Ok? Entonces vamos, este término es sencillo de variar porque se hace de la misma forma en la cual ustedes varían este. ¿Ok? Entonces, lo primero es, primero, la variación de raíz de h es, entonces la misma historia, puedo escribirla así, como un medio. Vamos a considerar, se puede escribir de dos formas, lo voy a escribir las dos, ¿ok? De H1, delta H1, o la versión en donde delta está en H1 con los índices arriba. El que requiere de un poco más de trabajo es la variación de la traza de la curvatura extrínseca. La quiero hacer con detalles porque no es fácil encontrarla en los libros, todos usan notaciones distintas. eh, y yo, bueno, hace varios años, la primera vez que lo hice, me costó encontrarlo por ahí en la literatura. Hay algunos libros en donde dan algunas pistas de cómo se hace, pero asumen la condición de que la métrica en el borde, de que la variación de la métrica en el borde es cero desde el comienzo, entonces uno no puede leer bien el tensor de energía momentum cuasi local de Grau-York, que es algo que quiero mostrarles más adelante. Entonces, quiero hacer esta parte con cuidado, así que los que se saben al final de la historia les pido disculpas, pero para los que no la conocen, espero que sea instructivo. Entonces, por otro lado, la variación de K es. Entonces, la variación de K, bueno, la traza de la curvatura extrínseca simplemente es tomarle la traza a K mu. Habíamos dicho de que, lo vamos a escribir acá, de que K por K mu, como en realidad K no tiene componentes normales, es solamente tangencial, recuerden que se definía en términos de los proyectores, etcétera. Uno perfectamente puede tomar esta traza con H, si ustedes quieren, es exactamente lo mismo. Pero lo importante es que usando la definición que vimos en la última clase, esto se puede escribir como la divergencia del vector n. Entonces, cuando queremos hacer la variación de K, queremos variar este término. Y cuando tenemos la variación de la derivada covariante de algo, bueno, esto se puede expresar como, en general, la variación con la derivada parcial conmutan, pero con la derivada covariante no conmutan. Entonces sale una pieza adicional que justamente tiene que ver con la variación de la conexión. Y lo que acá nos sale es mu delta n mu más esta pieza que les decía que va con la variación de la conexión, que la vamos a escribir así. La mu n lambda. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar cada una de estas partes por separado. Quizás aprovechando de que por acá pusimos cuánto vale la variación de la conexión, va a ser bastante directo tomar la traza de esta ecuación. Entonces, vamos a hacer eso primero. El último término puede ser calculado usando
Bueno, mu. Entonces, si hacemos esto, esto me da un medio G mu, vamos a decir rho, y acá tenemos nabla lambda delta G mu rho más nabla mu delta G lambda rho menos nabla rho delta G mu lambda. Esto es lo que queda de tomar, digamos, la traza de la expresión que habíamos trabajado anteriormente. Pero fíjense que justamente estos últimos dos términos que están acá, estos son, lo puedo escribir como dos veces nabla bracket mu delta G rho lambda. Y fíjense que el término que está afuera es justamente simétrico en mu rho, entonces este se hace cero. Lo único que queda es el primero, y puedo, digamos, como la conexión es compatible con la métrica, puedo dejar, digamos, este término dentro del paréntesis y me queda un medio, nabla lambda, G mu rho, delta G mu rho, o si cambiamos delta y lo hacemos actuar sobre la métrica inversa, esto es equivalente a sacar un menos, un medio, nabla lambda, de G mu nu, digamos, delta G mu nu. ¿Ok? Entonces, de este modo, el último término ya lo tenemos listo. Solo tenemos que reemplazar este valor. El que requiere un poco más de trabajo es este. Entonces, vamos dando los ingredientes principales para calcularlo. ¿Ok? El primer término eh, puede expresarse o puede desarrollarse, desarrollarse usando, bueno, sabemos que NMU es sigma, y sigma es más o menos 1 dependiendo si es el tipo tiempo o el tipo espacio. Ahora, si varío a ambos lados de esta ecuación, ustedes van a encontrar como sigma es una constante que no varía, no es difícil ver de que la variación bueno, la variación en ambos lados, qué sé yo, el lado derecho es 0, despejan una de las variaciones en términos de la otra, qué sé yo, y les va a quedar menos n mu delta n mu. Ahora, pueden usar usando que n mu es g mu nu en n nu. Pueden variar a ambos lados y usando la propiedad que está arriba, se puede mostrar, eso se los dejo a ustedes porque no es difícil, se puede
mostrar. Si quieren se los dejo queda como tarea. Pero el punto importante es que delta n mu o delta n lambda, para ser consistente con mis notas acá, es sigma n lambda n nu delta n nu. Pueden ustedes mostrar eso. Ahora, usando el hecho que h mu nu con los índices arriba es g mu nu menos sigma n mu n nu, ustedes pueden variar a ambos lados de esta ecuación y les va a quedar que delta h mu nu es igual a delta g mu nu menos, y acá lo que va a pasar es que, bueno, la variación actúa como la derivada, con la regla de producto. Entonces, primero varío esto, más entonces lo puedo expresar de manera un poco más compacta, como 2 veces sigma n mu delta n nu. Entonces, voy a contraer a ambos lados de esta ecuación con n mu n nu. Similar a lo que pasa acá, el mensaje importante de esta ecuación es que las variaciones del vector normal apuntan en la dirección normal. ¿Ok? Esto es algo que vamos a usar más de una vez en esta demostración, en la variación, digamos, del término de Gibbs-Hawking para simplificar algunas cosas. Entonces, dado de que delta n apunta en la dirección normal, no es difícil argumentar o de hecho mostrar lo mismo, que en realidad delta h también tiene solamente componentes tangenciales. O sea, delta H vive en la hipersuperficie parcial M. Entonces, cuando yo contraigo delta H con N, siguen siendo ortogonales. Entonces, el lado izquierdo va a ser cero. Este tensor es simétrico en mono. Entonces, cuando se contrae acá, uno puede eliminar estos paréntesis que denotan la simetrización de mono. Y lo que me queda entonces es que, bueno, eliminamos los paréntesis. Fíjense que hay un n mu que se contrae con n mu, entonces me va a sacar un sigma. Pero luego me va a quedar sigma cuadrado, pero sigma cuadrado es 1, porque sigma es un signo, es más menos 1. Entonces, si lo leo al cuadrado, me da 1. ¿Ok? Entonces, lo que voy a obtener, bueno, del lado izquierdo me va a quedar un 0, del lado derecho me queda n mu, n nu delta g mu nu, menos 2 veces tengo sigma, elimino los paréntesis, n mu con n mu me da sigma, así que esto me queda sigma cuadrado, y luego tengo n nu delta n nu. Pero sigma cuadrado, como les decía, es 1, entonces puedo concluir que este terminito, el n nu delta n nu que aparece acá, se puede expresar como un medio n mu, n nu delta g 1. Entonces, reemplazando en delta n lambda, que habíamos dicho que esta cosa era como sigma n lambda n nu delta n nu, para que no quede tan pegado, lo voy a escribir un poquitito más abajo. Vamos a encontrar que podemos escribir todo esto
en términos de delta G. ¿Por qué quiero escribir todo esto? ¿Por qué estoy haciendo o tratando de escribir las variaciones de delta n en términos de delta G? Porque en realidad los términos molestos en la variación de la acción de Einstein-Hilbert involucran variaciones de delta G. Las condiciones de borde de tipo Dirichlet involucran a las variaciones de la métrica evaluadas en el borde igual a cero. Entonces, para poder hacer todo este tratamiento de una manera más transparente, lo que conviene en realidad es tratar de dejar todo expresado en términos de delta G. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra tarea por ahora. Voy a reemplazar el resultado que tenemos arriba y esto me queda entonces sigma medios n lambda n mu n nu delta G mu nu. ¿Ok? Ahora, si usamos lo siguiente, utilizando la definición del proyector, digamos, H lambda mu, que es delta lambda mu menos sigma n lambda n mu, voy a reemplazar esta partecita que está acá. Y este término que está acá no es difícil ver que es igual a delta lambda mu menos h lambda mu de esta expresión que está acá. ¿Ok? Entonces, encontramos delta n lambda va a ser igual a 1/2 delta lambda mu menos h lambda mu n nu delta g mu. Entonces, bueno, distribuimos, lo voy a hacer en la misma línea para ganar un poco de espacio. Medio, entonces tengo n nu delta g y donde diga mu pongo lambda nu y el otro término queda menos 1/2 h lambda mu n nu delta g mu nu. Pero fíjense lo siguiente. Delta g mu nu, como lo pueden ver de acá arriba, delta g mu nu es delta h mu nu más 2 sigma n mu delta n nu. Como delta H vive en la hipersuperficie y no tiene componentes normales, cuando n nu se contrae con delta H, este término es cero. Es cero. El siguiente término, fíjense que son dos, que hay que simetrizar acá. En un caso, n se contrae con h, entonces me da cero porque son ortogonales. Posteriormente, mu va a estar en delta n, pero a la vez nosotros sabemos que delta n es proporcional a n. Entonces, como voy a tener delta n mu, eso es proporcional a n mu, y ese término cuando se contrae con h también me da cero. Entonces, estos dos términos no están. Y concluimos entonces que la variación de delta n
Lambda es un medio n nu delta G lambda. Y esta expresión es todo lo que necesitamos. Ahora voy a poder reemplazar, este término ya lo calculamos, ya lo tenemos listo, es esto. Y ahora vamos a reemplazar el delta n que obtuvimos, lo vamos a reemplazar acá. Así, la variación de la traza de la curvatura extrínseca es. Entonces tenemos que delta K, habíamos dicho que era nabla mu delta n nu, pero esos son dos términos. O sea, la contracción de estos dos, quiero decir, es n nu delta g mu nu. Y luego tenemos delta gamma, pero delta gamma es menos esta cosa. Esto me da menos un medio lambda. Y de hecho, fíjense que lambda está contraído con n lambda. Entonces vamos a poner ese término por acá. Lambda. Y acá lo que nos queda era g mu nu delta g mu nu. Y déjenme solamente corroborar que tengo los signos, los índices bien. Y sí, creo que sí. Entonces, bueno, la regla de Leibniz, para poder expresar esto con un poco más de detalles. Esto me va a quedar un medio n nu delta g mu nu, y luego nabla le pega a delta g, me queda más un medio n nu nabla mu delta g mu nu. Y acá, bueno, volvemos a la expresión que teníamos anteriormente, porque la conexión es compatible con la métrica. Entonces simplemente me va a quedar menos un medio que mu nu n lambda lambda delta g. Fíjense, ya vamos a trabajar un poco este término que está acá, pero fíjense que las últimas dos piezas que vienen de la variación de la traza de la curvatura extrínseca son justamente aquellas que me molestaban cuando variaba el término de Einstein-Hilbert y tomaba dicha variación y la proyectábamos al borde. Justamente son estas piezas que están acá con signo contrario. Entonces, estas últimas dos piezas van a cancelar justamente los términos problemáticos que no me permitían definir un principio variacional con condiciones de borde tipo Dirichlet para la métrica. ¿Ok? Entonces, y fíjense que lo que queda adicionalmente acá, este delta G, cuando impongamos condiciones de borde tipo Dirichlet, este término va a ser cero, justamente. O sea, así vamos a poder restaurar eh, el principio variacional que comentábamos anteriormente, que sin el término de borde es problemático.
Entonces, finalmente trabajemos un poco este término porque va a ser importante para el cálculo de cargas conservadas a la Brown-York. Entonces, déjenme ver si puedo copiar esta cosa. Bien. Entonces voy a multiplicar por 1 acá. Vamos. Un medio, voy a decir delta mu lambda nabla lambda n nu delta g mu nu. Y creo que esto se puede duplicar. Ups. Eh, entonces la delta, vamos a escribir la delta como la diferencia de h lambda mu, en realidad la suma de sigma n lambda n mu, pero justamente este término, cuando se contrae con este, da cero. Déjenme contarles por qué, usando que n lambda n mu nabla lambda n nu delta g mu nu, pero delta g mu nu lo voy a escribir como delta h mu nu más sigma n mu con un 2 delta n nu simetrizados. Noten lo siguiente, n mu está contraído con delta H. Como delta H vive solamente en la hipersuperficie, no tiene componentes normales, este término es cero. Adicionalmente, fíjense que acaban de salir dos términos. El primero, n mu con n mu, pero después va a contraerse este término con delta n. Pero delta n es proporcional a n nu. Y si se recuerdan, y el hecho de que si n nu es igual a sigma, si ustedes, digamos, toman la derivada covariante con respecto de lambda a ambos lados, se van a dar cuenta entonces de que esta contracción es igual a cero. Entonces, como tengo nabla lambda n nu contraído con n nu, ese me da cero, y después nu va a estar en esta posición, nu va a estar donde está este vector normal. Entonces, este también va a ser cero. ¿Ok? Entonces, todo este término, el que viene de acá, es igual a cero. Y el hecho de que queda h lambda mu contraído con nabla, bueno, si hicieron la tarea, se van a dar cuenta que no es necesario escribir la curvatura extrínseca usando dos proyectores, pueden usar solamente uno. Y el hecho que k mu nu se puede escribir así, como h lambda mu nabla lambda n nu, concluimos que, y esto sigue allá, encontramos
que delta K va a ser igual a 1/2 K mu nu delta G mu nu más 1/2 n nu delta G mu nu menos 1/2 G mu nu n lambda lambda delta G mu nu. Y este es uno de los resultados importantes de la clase de hoy porque me permite justamente volver ahora a la variación del término de Gibbons-Hawking, y lo importante es que justamente estos dos términos, con este no había tanto problema, pero este sí era problemático porque las derivadas normales no se anulan cuando imponemos condiciones de borde tipo Dirichlet para la variación de la métrica. Entonces, finalmente, reemplazan ese resultado acá. De acá me va a salir, bueno, la variación del término volumen que ya la tenemos lista. Entonces, simplemente voy a escribir el resultado. Finalmente, los términos problemáticos se cancelan y obtenemos que la variación de la acción, que es Einstein-Hilbert más el término de Gibbons-Hawking, va a ser K m de 4x raíz de g delta g mu nu r mu nu menos 1/2 g mu nu r, y luego vamos a tener más los términos molestosos, como les decía, se cancelan, capa, y lo que sobrevive va a ser este no se cancela con ninguno, y también la variación del término de volumen de la hipersuperficie de codimensión 1, este también sobrevive, y me queda de m de 3x raíz de h, vamos a escribir así. Yo quiero tener los signos correctos. En un segundo. Más sigma, eso está bien. Delta G mu nu. Delta G mu nu. K mu nu menos H factor de K menos K0. Noten que el término del paréntesis solamente tiene componentes tangenciales. Entonces, si uno en realidad escribe esto como delta H mu nu más 2 veces sigma n mu delta n nu, las contracciones de este término con lo que está dentro, dado de que n con k y n con h son ortogonales, este término en realidad no contribuye. Entonces uno perfectamente puede escribir esto en términos de delta h, que es la notación un poco más estándar que seguramente verán en los libros, pero es análogo, lo pueden escribir en términos de delta h o de delta g. Y lo importante ahora es que para ecuaciones, o sea, para soluciones a las ecuaciones de Einstein, es decir, que el tensor de Einstein es igual a 0, y condiciones de borde tipo Dirichlet para la métrica, es decir, que delta G en el borde es 0, entonces ahora sí las soluciones a las ecuaciones de Einstein representan un punto estacionario de la acción. ¿Okay? La variación de la acción es 0 cuando lo evalúo en soluciones de las ecuaciones de movimiento.
Preguntas hasta acá. No veo preguntas. ¿Todo claro? Ok, bueno, recuerden que siempre me pueden detener cuando tengan alguna pregunta por ahí. Eh, bueno, por allá a comienzos de los 90, Brown y York, a partir de, digamos, del principio variacional, de relatividad general, y usando otras técnicas, digamos, el formalismo de Hamilton-Jacobi, etcétera, ellos logran mostrar en este artículo, en PRD, la referencia es 37.993, 1407, Brown y York definieron algo que se conoce y que quizás lo han visto en la literatura, definieron el tensor de energía, momentum, cuasi local, como, siguiendo un poco digamos, la analogía de lo que uno hace cuando tiene un contenido de materia, lo que hacemos es, bueno, tomamos la acción de materia, la variamos con respecto de la métrica, módulo algún factor, digamos, delante, eso nos da algo como el TMU, desde donde podemos eh, obtener la densidad de energía en mi contenido de materia, lo típico que uno hace en teoría clásica de campos. Entonces ellos proponen algo de la misma índole, en el caso de gravedad, dice, bueno, definamos algo como la variación del término de Gibbons-Hawking-York. En realidad lo vamos a dejar más general, vamos a decir que quizás más adelante lo vamos a usar. La variación de la acción del borde, entonces por eso le voy a poner BDI de boundary, eh, esto sobre la raíz del determinante de la métrica inducida con respecto de H mu nu, es básicamente tomar este término que está acá, que estamos dividiendo por este en vez de tomar la variación con respecto de G, la tomamos con respecto de H, sabemos que es lo mismo. Entonces, me saca un menos 2 por la definición, menos 2 sigma kappa, y lo que está en el paréntesis. Lo que está en el paréntesis es K mu menos H mu K menos K0. Y utilizaron esta cantidad para definir cantidades conservadas. Ahora, para lo que vimos en la clase anterior, es que para yo poder definir una cantidad conservada necesito una ley de conservación, necesito construirme una corriente cuya divergencia sea cero. ¿Puedo hacer eso a partir de acá? Bueno, aquellos de ustedes que hicieron la tarea, digamos, del día martes y que pudieron probar las relaciones de Gauss-Coazzi, se dieron cuenta que de la segunda, de la Coazzi-Mainardi, si toman aquella y la contraen, van a encontrar una relación como la que sigue ahora. Usando las relaciones de
Gauss, Codazzi, Mainardi seguramente. En, con, encontramos que, bueno, encontramos que si tomamos eh, la derivada que es compatible con la métrica inducida de esta cosa, 1 menos h, 1 k, esto es r, rho sigma, n rho, h sigma nu. Entonces noten que si tenemos las ecuaciones de Einstein en vacío y estamos, digamos, on shell, luego las ecuaciones de Einstein en vacío implican que, bueno, R mun es igual a cero. Entonces, eh, así, cuando tenemos una configuración que satisface las ecuaciones de Einstein en vacío, entonces este término, tenemos que este tensor de rango 2 es covariantemente conservado. K mu menos H mu K igual 0. Esto es on shell. Si estuviéramos en presencia de materia, que es lo que hace en el trabajo original de Brown-York, yo no lo estoy haciendo acá por fines pedagógicos, simplemente quiero calcular la masa del agujero negro de Schwarzschild. Si es que uno estuviera en presencia de materia, lo que va a obtener no es R mu nu igual 0, sino que va a ser R mu nu igual algún tensor que depende justamente del tensor de energía momentum, algo como T mu nu menos un medio de la traza de T por G mu nu. Pero la traza de G cuando se contrae acá, fíjense que cualquier cosa que dependa de G acá en R va a hacer que se contraiga N con H, entonces va a dar 0. Sin embargo, el término que va como T mu nu no necesariamente es 0, excepto que uno pida condiciones sobre la materia de modo de que el flujo de energía o el flujo de radiación que uno está considerando que atraviesa alguna hipersuperficie asintóticamente sea 0. ¿Okay? Entonces uno, si incluye materia, tiene que pedir una condición extra, pero que para contenido de materia razonable es una condición que no es difícil de satisfacer. Y en vacío, que es el caso que yo voy a considerar ahora, esta condición de que el lado derecho es cero se satisface idénticamente. Ahora, ¿qué hacemos con el término? Porque estamos declarando de que T mu nu en realidad es esta cosa, es lo que tengo al lado derecho. ¿Qué hacemos con K0? Bueno, en realidad, en el caso de espacios que son asintóticamente planos, es bastante natural argumentar de que el background que voy a considerar es la métrica Minkowski. Y no es difícil ver de las expresiones que vimos, que encontramos el día martes, que además, déjenme argumentarlo acá, además, en espacios asintóticamente planos, es natural usar a Minkowski y Minkowski
como background. O sea, si consideramos coordenada esférica, la métrica de Minkowski la podemos escribir así: r cuadrado más r cuadrado de omega cuadrado. Entonces, si escogemos foliación radial, esto es de que n, en el caso de Minkowski, simplemente es parcial r, K0, ustedes pueden mostrar, no es, se puede hacer de hecho desde la expresión general para espacios, digamos, con simetría esférica, en donde la GTT es inversa a la GRR, que lo estuvimos conversando como un ejemplo al final de la clase anterior. Lo habíamos hecho, digamos, donde acá había una función métrica f y acá había otra función métrica f. Si ustedes toman la expresión general para la curvatura extrínseca que encontramos ese día y reemplazan de que f simplemente es 1, van a encontrar de que K0 es 2 sobre R. ¿Ok? Entonces noten que si tomamos si agregásemos acá el término K menos K0, el que aparece acá, entonces la derivada covariante que es compatible con H, bueno, mata a H cuando le pega a ese término, pero cuando le pega a K0, como K0 solamente depende de R, entonces la derivada de K0 apunta en la dirección normal. Déjenme, déjenme decirlo, entonces. Luego, la derivada mu de K0 va a ser algo, pero apunta en la dirección normal. Entonces, este término, digamos, de mu, de h mu nu por K0, saca dos términos. El primero es de mu h mu nu por K0, pero este término es cero porque, como probamos el otro día, la métrica inducida es compatible con la derivada covariante del borde, pero después tenemos otro término que es este, donde queda H1 de mu K0. Pero si esta cosa es proporcional, tal como acabamos de ver acá, porque bueno, K0, digamos, tiene coordenadas, tiene dependencia en las coordenadas a lo largo de la dirección normal, entonces este tipo es proporcional a n mu, y como n es normal con h, todo esto va a ser 0. Lo que quiero decir con esto es que este resultado es perfectamente extensible cuando agrego el background de Minkowski acá. ¿Okay? Entonces, así encontramos que on shell de mu k mu nu, voy a usar paréntesis cuadrados acá, menos h mu nu k menos K0. Entonces, si es que esto lo evaluamos en alguna configuración que satisfaga las ecuaciones de campo, nos vamos a dar cuenta de que es un tensor que es covariantemente constante. ¿Ok? Ahora, siempre que uno tiene un tensor que es simétrico y covariantemente constante, covariantemente conservado, yo a partir de ahí me puedo construir una corriente conservada. Entonces, a partir... Y esto
no es nada más, bueno, es proporcional, con menos 2 capas sigma de tau mu. Entonces, luego tenemos esto, ¿cierto? Igual 0. Súper bien. Eh, entonces, ahora, dado de que tau mu nu es simétrico y covariantemente conservado, lo que yo puedo hacer es contraerlo con un vector de Killing para definirme una corriente conservada, pero que es conservada con respecto de la derivada covariante D, ¿ok? La que es compatible con la métrica inducida. Entonces, a partir, a partir de esto, podemos definir una corriente conservada utilizando un vector de Killing, digamos, xi. Entonces, si es un vector de Killing, bueno, va a satisfacer la ecuación de Killing, que satisface esta ecuación. A partir de esto, podemos definir una corriente conservada utilizando un vector de Killing como, entonces vamos a decir que J mu lo vamos a definir como tau mu nu si nu. ¿Ok? Así, mostremos que es una cantidad conservada, mu, j, mu. Entonces voy a reemplazar mi definición. Entonces hacemos la regla de Leibniz. Tau mu nu si nu. Y bueno, este es conservado on shell por la condición que acabamos de encontrar. Entonces, este es 0. En virtud de Gauss-Corazzi y de las ecuaciones de movimiento. Y luego tenemos tau mu nu, derivada mu si nu. Nosotros sabemos que tau mu nu es conservado. Perdón, tau mu nu es simétrico, quiero decir. Y entonces este también es simétrico. Pero nosotros sabemos, en realidad, que la ecuación de Killing está construida a partir de esta derivada, de la derivada nabla. No hay problema, porque nosotros sabemos cómo escribir, o cómo relacionar, mejor dicho, la derivada covariante que es compatible con H con aquella que es compatible con G. Usando la definición que vimos también el día martes, reemplazamos acá, lo voy a hacer acá, tau mu nu, necesitamos dos proyectores, H mu lambda, H nu rho, nabla lambda, xi rho. Pero como este tensor es simétrico acá, bueno, entonces este también será simétrico. Y esto es equivalente, de hecho, a simetrizar arriba. Si simetrizo arriba, entonces este aprovecha de simetrizar a los que están acá abajo. Si no me creen, bueno, lo pueden hacer ustedes explícitamente, lo expanden y lo prueban, digamos, abriendo cada uno de los brackets que escribí acá. Y ahora, en virtud del hecho de que xi es un vector de Killing, entonces esto es 0. Entonces, efectivamente, J es una corriente conservada con respecto de la derivada covariante D, aquella que es compatible con la métrica inducida. Entonces, si tenemos esto, ¿se acuerdan de lo que vimos también el martes? Siempre que yo tengo
una ley de conservación, entonces en una codimensión más puedo definir una cantidad conservada. El ejemplo que dábamos el otro día era, bueno, si tengo nabla J, entonces eso me permite definir una carga conservada escrita como una integral en el borde. O sea, si estamos en d dimensiones, lo escribo como, la carga conservada lo escribo como una integral en d menos una dimensión. Ahora tenemos que tener ojo porque en realidad la ley de conservación que tenemos acá es con respecto a la derivada covariante, que es compatible con la métrica de la hipersuperficie de codimensión 1. Entonces la carga conservada que puedo escribir a partir de acá debe ser una integral sobre una hipersuperficie de codimensión 2. Una codimensión más con respecto de, digamos, de la derivada covariante que estamos usando. Entonces, si en el caso, para explicarme mejor, vamos a poner una cajita. Si teníamos esto, ¿se acuerdan? J igual 0 me permite escribir una carga conservada, que era una cosa de este estilo, sobre una hipersuperficie de d a la d menos 1 x raíz de h n mu j mu. Análogamente, si tenemos esto, igual 0, bueno, mi carga conservada en este caso será algo, no sé, otra sigma prima de d a la d menos 2, x, raíz de otra métrica, la métrica inducida en la hipersuperficie de codimensión 2, llamémosle, no sé, gamma, del vector normal a la hipersuperficie de codimensión 2, llamémosle u, j. ¿Me explico? ¿Me entienden la idea? Entonces, dicho eso, la carga conservada asociada al vector de Killing Xi la podemos definir del siguiente modo. Podemos definir una carga conservada que va a ser Xi, va a depender del vector de Killing en cuestión. Como estamos trabajando en 4 dimensiones, una hipersuperficie de codimensión 2 tiene 2 dimensiones. Vamos a poner el valor absoluto de gamma, en donde gamma es la métrica inducida en la hipersuperficie de codimensión 2. El vector normal va a ser u, j, u. Voy a reemplazar, digamos, lo que vale j. Entonces esto va a ser el d2x raíz de gamma mu tau mu nu si. Entonces, esta es la definición de la carga de Brown-York. ¿Ok? Ahora, hicimos la foliación para construir las cantidades extrínsecas, utilizamos foliación radial. Entonces, la hipersuperficie de codimensión 2 la vamos a construir con un vector normal que es tipo tiempo. O sea, dicho de otra manera, si estábamos tomando una hipersuperficie de codimensión 1 que tenía vector normal n, y esta cosa era n mu parcial mu con n.n igual 1, entonces la hipersuperficie de codimensión 2, digamos que sea el borde de esta,
no necesariamente el borde, es simplemente una hipersuperficie de codimensión 1, pero la vamos a construir que tenga un vector normal U, parcial nu, con U.U tipo tiempo. ¿Ok? Esa es la construcción que tenemos. Entonces, fíjense que si es que psi es un vector de Killing que genera las isometrías temporales de la métrica, y U tiene componentes solamente temporales, porque es un vector normal a una hipersuperficie que es space-like. Entonces las componentes no triviales que van a aparecer ahí de tau son tau tt. Se va a ser algo como lo que uno interpretaría como la energía. ¿Ok? Y eso es lo que quiero ver a continuación. Entonces esta gamma mu nu será h mu nu, y este como es time-like tenemos más u mu, u nu. Y bueno, gamma simplemente será el determinante de gamma y j. Recuerden que este que está acá no es el determinante de, este es un proyector. Tenemos que utilizar los jacobianos de la transformación de modo que esta matriz no sea singular, porque si uno toma índices simplemente en un podrían tener algunas entradas que son cero y el determinante me va a dar que es cero. Algunas entradas en la diagonal que son cero, entonces el determinante es cero. Entonces tenemos que hacer, digamos, el embedding de manera correcta, pero en la práctica simplemente IJ en este caso son eh, índices de la hipersuperficie de codimensión 2. ¿Ok? Y con esto ya estamos. Podemos ahora calcular alguna carga conservada. Entonces, veamos la masa del agujero negro de Schwarzschild. ¿Ok? ¿Hay preguntas antes de hacer el ejemplo con esta construcción? Eh, Hay una pregunta. Steven Sánchez. Hola, profesor Cristóbal. Hola, Steven. Profesor, yo tengo, bueno, dos duditas. La Dale. primera tenía que ver con esta foliación que se está haciendo sobre el espacio-tiempo. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en la anterior clase. No supe cómo se hizo, o sea, cómo se hizo esta foliación. No sé si es algo parecido al método ADM, en donde se toman como superficies tipo tiempo, tipo espacio, y se hace una foliación en una dirección determinada de tiempo. No sé si por ahí está haciendo la foliación. Perfecto. En realidad, la manera en cómo lo construimos el día martes es, puedes tomar una foliación con un vector normal. A hipersuperficies que son tipo tiempo o que son tipo espacio. Entonces, consideramos foliaciones como las que uno utiliza en ADM, pero también permitimos inicialmente de que pudiesen haber foliaciones, pero con un vector que es ortogonal a hipersuperficies que son tipo tiempo. O sea, básicamente lo que hicimos fue, esto después lo voy a borrar, tomamos una hipersuperficie, dijimos, esta hipersuperficie tiene un vector normal n, que tiene componentes n mu, y en una base, digamos, coordenada, las bases son las parciales. Entonces podemos tomar los dos casos. O sea, n.n dijimos que era sigma. Y sigma vale más menos 1. Entonces, cuando vale más 1, el vector con el que estoy haciendo la foliación es tipo espacio. Eso puede, por ejemplo, significar foliaciones radiales, es tener mi espacio y foliarlo, digamos, con superficies que son topológicamente esferas, pero también podría tomar un vector normal que sea tipo tiempo, de modo que las hipersuperficies sean tipo espacio, y hacer una foliación como tipo ADM. Permitimos las dos, en principio. Entonces, para hacer la construcción que estoy haciendo acá, eh,
La hipersuperficie de codimensión uno, es decir, cuando construimos la traza de la curvatura extrínseca y todas las cantidades de codimensión uno, lo hicimos con un vector normal que es tipo espacio. ¿Ok? Usualmente vamos a trabajar con foliación radial. Y cuando me voy a codimensión 2, tomo vectores normales a hipersuperficies de codimensión 2 que son tipo espacio, es decir, el vector normal es tipo tiempo. ¿Ok? Entonces, solo para distinguir todas las cosas en tau, todo lo que va con k y las eh, derivadas del vector normal para construir la curvatura extrínseca, lo hice con vectores que son tipo espacio. Y cuando me fui a codimensión 2, cuando definí la carga de Brown-York, el vector u es tipo tiempo. ¿Okay? Creo que quizás con este dibujito queda un poco más claro el asunto. No sé si respondo a tu pregunta, Steven, si es que queda más claro ahora. Sí, 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 ok. Muchas gracias, profesor. Esa era como una primera pregunta. La otra era, bueno, yo veo que en el método hay como un apellido ahí, Brown York, y colocan cuasi local. ¿Qué le Sí, da a, digamos, a esta parte la noción de que no sea pues global o local, sino que sea cuasi local? perfecto. El cuasi tiene que ver, o sea, cantidades locales uno las atribuiría, por ejemplo, a tensores. Y fíjate que el tensor de energía momentum cuasi local sí luce como un tensor. Sin embargo, las cantidades involucradas en este tensor dependen de alguna foliación dada, dependen de tensores que viven en la hipersuperficie. Entonces, de ahí viene el nombre cuasi, en el sentido de que los tensores están definidos una vez que tú provees una foliación del espacio. Ok, ok, entiendo, profe. Ok, ok. Pero de igual manera, o sea, cuando estamos mirando el espacio y la foliación, podríamos garantizar que esto es independiente o sea, es radialmente independiente o realmente vamos a tener que cubrir todo el espacio-tiempo al final. Perdón si me estoy adelantando, sí, 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 solamente, la, o sea, como que realmente podemos quedarnos en una superficie de codimensión 2 y no necesariamente tenemos que correr con toda esa superficie de codimensión 2 hasta el infinito o algo así hasta el borde del espacio-tiempo. Perfecto. En el caso de Schwarzschild hay que ver cuál va a ser justamente esta hipersuperficie de codimensión 2 en la cual vamos a integrar. En particular acá vamos a considerar el infinito espacial, y el infinito espacial es de codimensión 2 y es ahí donde vamos a realizar la integral. Como vimos en la clase del martes, que entiendo que todavía no la puedes ver, Steven, pero eres bienvenido cuando estén los videos. Las leyes de conservación en realidad hacen de que las cargas conservadas no dependan de la hipersuperficie sobre la cual yo estoy integrando. Pero a veces hay hipersuperficies más convenientes que otras. Y en particular, en el cálculo que voy a hacer ahora, en el ejemplo, voy a considerar el infinito espacial como hipersuperficie de codimensión 2 en la cual voy a integrar. Ok, ok, profesor, muchas gracias. Muy amable. No, pues nada, gracias a ti por las preguntas. Bueno, permítanme terminar este cálculo y bueno, quizás después de que lo haga podemos conversar un rato más y si tienen más dudas les puedo contar. Entonces, el ejemplo, veamos a partir del método de Brown-York cómo calculamos la masa de Schwarzschild como una cantidad conservada asociada a un vector de Killing tipo tiempo que está presente justamente en la solución de Schwarzschild. Entonces, llamémosle a este ejemplo como la masa. Sí. Consideremos
el agujero negro o si bueno, ustedes lo conocen bien. Más R cuadrado, R más R de omega cuadrado. Quizás por acá. Con f de R igual 1 menos 2mg sobre R. Entonces, definamos la foliación para la hipersuperficie de codimensión 1. Utilizando foliación radial. Esto es un vector n, que va a ser raíz de f de R por la parcial R. Ustedes pueden probar, bueno, lo probamos el martes, de que n.n es 1. Y para la hipersuperficie de codimensión 2, utilizamos foliación a hipersuperficies de TR constante con vector normal unitario. Le vamos a llamar U, y U va a ser, bueno, el inverso. Entonces, F a la menos un medio de R por parcial T. Y ustedes pueden mostrar que con este vector, si toman U punto U, les va a dar menos 1. ¿Qué otra cosa necesitamos saber acá? Entonces, bueno, con esto, el día, el día lunes habíamos encontrado una forma bien general para la curvatura extrínseca y nos había dado esto, ¿se acuerdan? Acá, menos un medio raíz de f, f' el tamaño de la componente de t. Luego había estos otros términos que iban como las componentes teta, teta, más seno cuadrado de teta, y estas eran las componentes phi phi. Y ustedes también podían mostrar de que la traza de la curvatura extrínseca era f' por r más 4f sobre 2r raíz de f. Entonces es bastante directo. Ahora que les contaba, para Minkowski, voy a poner acá entre paréntesis, si tomamos esta métrica, Minkowski es f igual a 1. En el caso de Minkowski
Minkowski, f es igual a 1. Entonces, si es que f es igual a 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 1, entonces me queda 4 dividido en 2, r. Entonces sale naturalmente este que habíamos dicho anteriormente. ¿Qué más necesito saber? Mi vector normal a la hipersuperficie de codimensión 2 ya lo dimos. La hipersuperficie de codimensión 2 a t, r constante. Entonces, este término no está. Estamos a t y r constante. Este tampoco está. Entonces, lo único que nos queda es r cuadrado por la métrica de la 2 esfera unitaria. Entonces, el raíz de gamma simplemente es r cuadrado seno de teta. Entonces, si reemplazan todas estas cantidades, incluido el K0, en nuestra definición del tensor de energía momentum cuasi local de Brown-York, contraído con... el vector de Killing no lo he dado. Entonces, esta métrica tiene un vector de Killing. Ahora, considerando el vector de Killing es xi parcial t. Ahora sí, ya tenemos todo. Entonces, si ustedes toman raíz de gamma, 1, tau, 1, sin 1, van a encontrar que esto da menos 4 capa raíz de f, r cuadrado, seno teta, raíz de f menos 1, y esto sobre r. Entonces, de este modo, y voy a tomar el límite r yendo a infinito, así la carga asociada al vector de Killing es Q. Voy a poner parcial t simplemente acá. Este es el vector de Killing que estoy utilizando para calcular la carga. Voy a ir a la hipersuperficie, como les decía antes, de codimensión 2, representada por el infinito espacial. Entonces voy a tomar el límite cuando r va a infinito y voy a hacer la integral sobre la 2 esfera en el infinito. Entonces de 0 a 2pi en d phi, la integral de 0 a pi en d teta, seno teta, y si ustedes reemplazan todo lo anterior, pero ahora donde diga f, lo reemplazo por 1 menos 2 mg sobre r, etc., deberían obtener lo siguiente: 4 pi g 2 mg menos r más r raíz de 1 menos 2 mg sobre r. Toman el límite de r yendo a infinito y lo que obtienen, y que es el resultado principal de esta clase, es que la carga es justo m. ¿Ok? Entonces podemos asociar de que en realidad que inicialmente sí es una constante de integración puramente, esta constante de integración m en realidad está asociado a una carga conservada, está asociado al vector de Killing que genera la isometría temporal de esta métrica.
Entonces es lo que uno podría llamar como la energía del agujero negro. ¿Ok? Entonces M es justamente la masa eh, del agujero negro de Schwarzschild. ¿Ok? Bien, con esto concluyo. Entonces, bueno, podemos dejar ahora un rato si quieren hacer más preguntas. Muchas gracias.